Tomémonos un café. Yo invito desde las 5 de la mañana. Y ese cafecito hoy es con don Rodrigo Arias Camacho. Es el rector, Angie, de la UNED, que nos acompaña hasta ahora. Creo que ya se cumple esta tercera jornada, viene la cuarta jornada, y ayer decían que parecía que podría haber un buen ambiente, es decir, que esto no se alargue hasta la Asamblea Legislativa. Pero hablemos con él, Rodrigo Arias Camacho, el rector de la UNED, con nosotros. Muy buenos días a don Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad y un cordial saludo a todas las personas oyentes de este programa. Muchas gracias. Don Rodrigo, ayer de la negociación, la tercera, las reuniones, ustedes fueron muy claros con un comunicado de prensa que enviaron de no aceptar el 0.5%, que es lo que hasta el momento ha ofrecido el Poder Ejecutivo, mientras que ustedes piden el 2.5%. ¿Hay ambiente al menos para negociar un intermedio entre esas dos cifras? ¿Cuál sería tal vez para ustedes lo mínimo que estarían dispuestos a aceptar? Bueno, efectivamente, ayer un periodista le hizo la pregunta al ministro de Hacienda si había espacio de negociación, dado que ellos habían presentado el 0.5. Y el ministro fue claro que estamos en un proceso de negociación, como efectivamente es. Y desde ese punto de vista, pues esperamos el análisis que haga el gobierno a la propuesta sumamente bien fundamentada que entregamos ayer a las universidades, solicitando que el FES se incremente en 2.5%, que son 14.690 millones adicionales. Y quiero hacer aquí una pequeña aclaración, si me lo permite, porque el titular del diario Extra hoy dice 59.000 millones, y no es correcto. Lo correcto es lo que nosotros incluimos en la propuesta, 14.690 millones, que corresponde con el 2.5% como estimación de la inflación del próximo año. Entonces creo que a partir de esas dos propuestas pues se da un proceso de negociación que tiene que, eso sí, llegarse a un acuerdo en el marco que establece la Constitución Política, que es el primer punto que nosotros siempre reivindicamos y está puesto al inicio de nuestra propuesta del día de ayer. Tiene que estar en el marco del artículo 85 de la Constitución Política, dentro del cual no cabe de ninguna manera 0.5%. El 2.5% sí es el indicador de inflación que con base en la OECD se pronostica para Costa Rica en el año 2026. Y por eso lo usamos, porque además es un promedio de los otros indicadores, como la proyección de inflación que tiene el Banco Central, que habla de 3 más o menos un punto, el Fondo Monetario, que habla de 3%. También hicimos un análisis de cuánto se ha perdido de FES en relación con inflación durante los últimos 6 años y nos da 2.70 y resto. Entonces, por eso estamos pidiendo 2.5, que creemos es razonable, es justo y responde al marco de una negociación como la que estamos llevando adelante. Don Rodrigo, ayer teníamos nosotros acá en Extra Radio al ministro de Hacienda, precisamente a don Nogui Acosta, y él dijo que no estaba de acuerdo con respecto a que el FES creciera, justamente cuando incluso el número de matrículas era menor, que él creía debería más bien pues ir a la baja el presupuesto, y quisiera saber su opinión con respecto a esa afirmación. Sí, bueno, muchas gracias por poder aclarar ese punto. Bueno, primero que todo, el FED nunca puede bajar. Eso está claramente establecido en la Constitución Política y tiene que ajustarse de acuerdo con la inflación, y la inflación es la del año 2026, de ahí nuestra propuesta. El señor ministro, yo escuché cuando él habla de que tenemos menos matrícula. Yo le decía ayer en la tarde que hay que ver la matrícula a lo largo de un periodo de tiempo, no en un momento particular. Y le decía que, por ejemplo, y nosotros lo pusimos en la presentación, del 2016 al 2024 la población estudiantil subió y se mantiene en un número sumamente alto. ¿Qué es lo que pasa en relación con lo que dice el ministro? Que hubo un crecimiento extraordinario de la matrícula en el año 2022, año de la pandemia. Imagínense que en ese tiempo pasamos, más bien del 20 al 21, de 111.000 estudiantes que teníamos en el 2020 a 125.000 estudiantes en el año 2021. De ahí un crecimiento pues extraordinario, muy muy alto, que las universidades hicimos esfuerzos extraordinarios también para poder asumir esa población estudiantil. Sí. Luego se estabiliza y se reduce ligeramente, pero se mantiene en ese nivel alto
después de la subida extraordinaria que tuvo en el año 2021, tiempo de la pandemia. Claro. Entonces, si él analiza nada más 21,24, pues llega a esa conclusión que es equivocada si la coloca en un espacio de tiempo más extenso. Imagínense que, por ejemplo, desde el año 2010 para acá, hemos subido de 81.000 estudiantes a 120.000 estudiantes aproximadamente. Y eso es un crecimiento que tiene que sostenerse con recursos adicionales. Claro. Es muy significativo. Yo le decía también al señor ministro ayer que si uno relaciona FES con crecimiento de matrícula, los años o el periodo de crecimiento real del FES va a la par, va a la mano de un crecimiento sostenido de la matrícula. Hay dos puntos, don Rodrigo, que incluso en la misma entrevista ayer de la que hace referencia a Angie, había dos puntos que llaman mucho la atención. Uno era, es una insistencia además del ministro en el sentido de que ustedes rindan cuentas, que las universidades le rindan cuentas al país cómo invierten ese dinero. Y segundo, que es urgente, que debe ser ya la necesidad de redistribuir el FES y pensar que debe llegar más dinero a universidades que tengan, por ejemplo, o resalten, por ejemplo, la enseñanza STEM, que tengan más participación en el mercado de hoy en día, que es mucho más de tecnología, con etcétera. Las carreras que exige el mercado laboral. Que el mercado cómo está, que esa redistribución del FES, que me parece que para ustedes las universidades la idea debe avanzar o debe por lo menos comenzar a discutirse. Bueno, en ese punto de la redistribución del FES coincidimos plenamente. De hecho, es algo que yo he venido impulsando y peleando, podríamos decirlo así, desde hace muchísimos años, y ahora en esta oportunidad en la Rectoría también. De ahí que desde el año 23 y en el año 24, para los presupuestos 24-25, tomamos acuerdos de redistribución muy importantes, como que todos los nuevos recursos se reparten en partes iguales entre las universidades, ya no con los porcentajes antiguos. Ese paso que dimos fue trascendental y comienza a sentar bases de una redistribución paulatina, pero una redistribución que da resultados también y que va en orientación a fortalecer universidades que hemos tenido menos recursos. De igual manera, ahora que estamos en la etapa final de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior, planes 26-30, de acuerdo con las fechas que establece nuestra Constitución Política, la redistribución tiene que ir acompañando el desarrollo de planes para cumplir todos los objetivos y metas que ahí estamos planteando. En fin, creo que desde CONARE se han tomado acciones concretas, ciertas, ya ejecutadas algunas, en esa dirección hacia la redistribución del FES, porque no podíamos seguir con aquellos parámetros antiguos que comenzaron a romperse un poquito al principio de este siglo con el fondo del sistema que sacamos del mismo FES para darle más recursos a otras universidades, y ahora con estas nuevas acciones de distribución equitativa del incremento del FES. Ahora bien, rendición de cuentas. Nosotros rendimos cuentas de muchas maneras y ante todas las instancias que existen para esos efectos, no solo con los documentos financieros y de cumplimiento de metas que se entrega a la Contraloría año con año en relación con el POA y el presupuesto de cada periodo presupuestario, sino que también con muchos informes que se presentan. Lo que pasa es que no tenemos un órgano ante el cual ir a rendir las cuentas específicamente, digamos, ante el gobierno, Asamblea Legislativa. No existe un parámetro de esa naturaleza. Entonces lo hacemos ante la sociedad, con muchos y múltiples informes. Precisamente en la presentación que hacíamos ayer a la Comisión de Enlace, se hace énfasis en algunos de esos indicadores claves del funcionamiento de las universidades que sí le sirven al país para provocar un bienestar general, para producir movilidad social ascendente, para fundamentar sólidamente las bases sobre las cuales se desarrolla nuestro sistema productivo y todo el sistema costarricense. Ayer fue interesante que en esa presentación don Rodrigo, incorporamos algunos de esos indicadores, por ejemplo, de acceso a poblaciones con menos recursos, don Rodrigo, de becas que se dan a las personas que puedan, para que puedan estudiar en nuestras universidades, de proyectos de investigación y de extensión vinculados con actividades productivas a nivel nacional. Don Rodrigo, es que se me está acabando el tiempo, pero a ver si, no sé si podamos agendar de una vez, Lorena, para tenerlo en contexto en nuestro siguiente programa de opinión, porque ya por el tiempo, don Rodrigo, debo despedirme.
Claro, porque con mucho gusto. para hablar específicamente de esto, de rendir cuentas, yo creo que, Sí, claro. pues en respuesta a lo que ayer dijo el ministro en el mismo programa, en contexto, nos gustaría tenerlos a ustedes hablando precisamente de eso, de rendir cuentas. Don Rodrigo Arias, un abrazo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Buen día. El rector de la UNED. Gracias, Nos vamos. igualmente. Angie, gracias. Muchas gracias, compañeros.